Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que de verdad sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos tomó a todos por sorpresa. Es más, creo que fue la noticia del día, la noticia de la semana, quizás hasta la del mes. Y sí, estoy hablando del bombazo que saltó el 22 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada foto, cada chisme, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ya saben, un like y un comentario siempre se agradecen muchísimo. Así que por favor, suscríbanse. Bueno, ya que estamos todos aquí preparados y listos para el chisme. Comencemos. El 22 de julio de 2025, el mundo del espectáculo turco, y por extensión, el mundo entero, se paralizó. La noticia corrió como la pólvora. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, estaban involucrados en algo importante. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Por qué esta noticia causó tal revuelo? ¿Qué implicaciones tendría para el futuro de estas dos megaestrellas? Para quienes no estén familiarizados con estos dos nombres, permítanme darles un breve repaso, un refresh de lo que todos sabemos, pero desde mi perspectiva, claro. Hande Erçel, una de las actrices más cotizadas de Turquía, conocida por su belleza, su talento y su carisma arrollador. Ha protagonizado innumerables series de televisión que han arrasado no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su papel en Senkalkapm, junto a Kerem Bürsin, la catapultó a la fama internacional, pero ojo, que antes de Senkalkapm, ya Hande tenía una carrera sólida y una base de fans muy leales. Su participación en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz ya la había consolidado como una estrella en ascenso. Y por supuesto su belleza innegable, su estilo impecable y su personalidad encantadora, la convirtieron en un ícono de la moda y en una de las figuras más buscadas por las marcas más importantes. Y hablando de Kerem Bürsin. Kerem. El actor, modelo y productor turco-estadounidense con una sonrisa que derrite corazones y un talento actoral innegable. También protagonista de Senkalkapm, donde interpretó a Serkan Bolat, su química con Hande fue, y sigue siendo, legendaria. De hecho, la serie, y en especial la pareja Hande-Kerem, generaron una verdadera fiebre. Los fans, locos de amor por ellos, soñaban con que su romance en la ficción se trasladara a la vida real. Y recordemos que Kerem, antes de Senkalkapm, ya era un actor con trayectoria internacional. Con experiencia en producciones tanto en Turquía como en Estados Unidos, Kerem aportaba una madurez y una experiencia que se notaban en su interpretación. Su dominio del inglés, su carisma y su capacidad para conectar con el público, lo convirtieron en un galán muy cotizado. Su papel en Şeref Meselesi fue un punto de inflexión en su carrera, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos. Y bueno, durante un tiempo, ese sueño pareció hacerse realidad. Hande y Kerem comenzaron a ser vistos juntos, compartiendo fotos en redes sociales, asistiendo a eventos. Los fans estaban enloquecidos. Se especuló, se rumoreó, se confirmó. Sí, Hande y Kerem eran pareja. Y la alegría fue inmensa. Los medios de comunicación cubrían cada uno de sus movimientos, los fans creaban hashtags, hacían collages, y la pareja se convirtió en el foco de atención de todos. Su relación parecía perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia de amor, el camino no siempre es fácil. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca fueron completamente revelados. Se especuló sobre diferentes factores, diferencias en sus agendas, presiones mediáticas, incompatibilidades. Cada medio de comunicación tenía su propia versión. Lo cierto es que la noticia de su ruptura fue, por supuesto, un duro golpe para sus seguidores, pero la vida continúa, ¿verdad? Cada uno siguió su camino, se dedicaron a sus proyectos y el tiempo, como siempre, fue el mejor curador. Ambos se mantuvieron ocupados protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y demostrando, una vez más, su profesionalismo y su talento. Hande, por su parte, se centró en proyectos personales y en su trabajo como imagen de importantes marcas.
Su elegancia y su estilo la convirtieron en una de las influencers más destacadas de Turquía. Kerem, por su parte, se mantuvo activo en la actuación y exploró nuevas facetas de su carrera, como la producción. Ambos parecían haber encontrado su camino por separado, dejando atrás el pasado y enfocándose en el futuro. Hasta que llegó el 22 de julio de 2025. La noticia bomba, la noticia que nadie esperaba, la noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, fue que Hande y Kerem estaban juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Después de su separación, después de rumores de nuevas relaciones, después de que cada uno siguiera su camino, volvieron a estar juntos. El mundo del espectáculo explotó. Las redes sociales colapsaron. Los medios de comunicación se apresuraron a confirmar la noticia. La noticia se extendió por todo el planeta, y la gente no podía creer lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, la pregunta del millón era, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que los hizo regresar el uno al otro? ¿Qué cambió? ¿Qué los llevó a reconsiderar su relación? ¿Fue el destino? ¿Fue el amor verdadero? ¿O simplemente se dieron cuenta de que lo que tenían era irreemplazable? Los detalles son un poco difusos, como suele suceder en estas situaciones. Pero por lo que hemos podido investigar, hay algunas pistas importantes. Primero, está claro que la conexión entre Hande y Kerem era, y es, muy fuerte. Su química en pantalla, su amistad fuera de ella, la admiración mutua que se profesaban. Todo eso no desaparece de un día para otro. La conexión que tenían, la complicidad, el entendimiento que existía entre ellos, era evidente para todos los que los seguían. Incluso durante su separación, se rumoreaba que mantenían una buena relación, a pesar de que no estaban juntos. Segundo, parece que el tiempo y la distancia les ayudaron a darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Después de la separación, ambos pudieron reflexionar, analizar sus errores, y darse cuenta de lo que realmente querían en sus vidas. La ruptura les permitió crecer individualmente, madurar y comprender lo que realmente valoraban en una relación. El tiempo, como siempre, actuó como un catalizador, permitiéndoles ver las cosas con mayor claridad. Tercero, y esto es pura especulación, pero se ha hablado mucho de una serie de reuniones discretas, de llamadas telefónicas, de mensajes. Parece que ambos, de alguna manera, mantuvieron el contacto, incluso después de la ruptura. ¿Amigos en común? ¿Coincidencias en eventos? ¿Mensajes esporádicos? Todo apunta a que, a pesar de la distancia, nunca se desconectaron por completo. La nostalgia, el recuerdo de los buenos momentos, la añoranza por lo que habían compartido, pudieron haber sido factores determinantes. Las primeras fotos que circularon el 22 de julio de 2025 fueron tomadas por paparazzi. Se les vio juntos caminando por las calles de Estambul, tomados de la mano, con sonrisas radiantes. Las fotos eran inconfundibles. No había lugar a dudas, Hande y Kerem estaban juntos. Las imágenes hablaban por sí solas. La complicidad, el cariño, la felicidad que irradiaban eran evidentes. No había necesidad de palabras. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, y los fans enloquecieron. La reacción de los fans fue, obviamente, de júbilo. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, con fotos de la pareja, con memes celebrando su reencuentro. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. La gente estaba feliz. Y honestamente, ¿quién no lo estaría? Los seguidores de la pareja, que los habían apoyado desde el principio, celebraron la noticia con entusiasmo. Publicaron fotos de la pareja, crearon vídeos con momentos especiales, y expresaron su felicidad en las redes sociales. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de mensajes de alegría y esperanza. Pero como siempre, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos críticos y medios de comunicación cuestionaron la veracidad de la noticia. ¿Sería solo un truco publicitario para relanzar sus carreras? ¿Un montaje para generar más atención? Esas dudas siempre surgen, sobre todo en el mundo del espectáculo. La especulación, los rumores, las teorías conspirativas, siempre están a la orden del día. La desconfianza es un componente natural en este mundo mediático. Sin embargo, las pruebas parecían ser convincentes. Las fotos, las declaraciones de amigos cercanos, los rumores que circulaban en los círculos de la farándula turca.
Todo apuntaba a que Ande y Kerem habían vuelto a estar juntos, y que esta vez, su relación era más fuerte que nunca. Las fuentes cercanas a la pareja aseguraban que esta vez, la relación era diferente. Habían aprendido de sus errores, y estaban decididos a hacer que funcionara. Habían madurado, y estaban dispuestos a enfrentar los desafíos que implica una relación en el ojo público. Desde entonces han pasado algunos meses. Ande y Kerem han sido vistos en más ocasiones, compartiendo momentos juntos. Han publicado fotos en sus redes sociales, aunque siempre con cierta discreción. Evidentemente han aprendido de sus errores del pasado y ahora quieren mantener su relación un poco más privada. Han aprendido a proteger su privacidad y a disfrutar de su relación sin la constante presión mediática. Han establecido límites y han aprendido a manejar la atención pública de una manera más saludable. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa en la relación de Ande y Kerem? ¿Será un amor duradero? ¿Llegarán a casarse? ¿Formarán una familia? Es imposible saberlo con certeza, por supuesto. El futuro es impredecible. Pero lo que sí podemos decir es que, a juzgar por la conexión que tienen, por la forma en que se miran, y por la felicidad que irradian, esta vez podría ser diferente. Podría ser el final feliz que todos sus fans anhelan. Las señales son positivas. La madurez que han demostrado, la discreción con la que manejan su relación, y la felicidad que irradian, son indicativos de que esta vez podrían estar construyendo algo sólido y duradero. Los fans, con el corazón lleno de esperanza, sueñan con un futuro juntos, lleno de amor, felicidad y éxito. Y ahora, para no extendernos demasiado, vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más importantes de Turquía, conocidas por su talento, su belleza y su popularidad. Son dos figuras icónicas en el mundo del espectáculo, que han logrado conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Han sido modelos a seguir para muchos jóvenes, y han inspirado a millones de personas con su trabajo. Segundo, después de protagonizar juntos la serie Sen Kalkapm, iniciaron una relación que generó una gran expectación entre sus seguidores. La química que demostraron en la pantalla, la complicidad que se veía en sus entrevistas, y la conexión que existía entre ellos, generaron una verdadera fiebre entre los fans. La serie y la pareja se convirtieron en un fenómeno de masas. Tercero, tras una separación, sorprendieron a todos al anunciar su reconciliación el 22 de julio de 2025. La noticia, inesperada y emocionante, causó un revuelo mundial. La gente no podía creer que esta pareja, que había cautivado a tantos, volviera a estar junta. El anuncio fue una sorpresa, y una gran alegría para sus seguidores. Cuarto, las pruebas de su reencuentro incluyen fotos, declaraciones de amigos y rumores que circulan en el mundo del espectáculo. Las fotos que circularon, las declaraciones de las personas cercanas a la pareja, y los rumores que se propagaron en los medios de comunicación, confirmaron la noticia. La evidencia era clara y convincente. Quinto, aunque el futuro es incierto, la conexión entre Hande y Kerem parece ser más fuerte que nunca, y sus fans esperan un final feliz para su historia de amor. La esperanza de verlos juntos construyendo una vida feliz, es el anhelo de sus seguidores. La conexión que existe entre ellos, la complicidad y la felicidad que irradian, son signos de que esta vez, la historia podría tener un final feliz. Bueno, llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. De verdad, es un placer compartir estas noticias con ustedes. Me encanta poder analizar, especular y simplemente platicar sobre todo esto con ustedes. Y por supuesto, me encanta el chisme. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo, que hayan disfrutado del chisme. Ya saben que me encanta el chisme. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Sus comentarios, sus opiniones, sus teorías enriquecen el contenido y hacen que la experiencia sea más divertida. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que su relación durará? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Me interesa saber qué piensan sobre esta nueva etapa, y qué expectativas tienen sobre el futuro de la pareja.
Y por último, pero no menos importante. No olviden darme un like. Si les gustó el vídeo, un like siempre se agradece. Compartan el vídeo con sus amigos. Ya saben, compártanlo en sus redes sociales, por WhatsApp, por donde quieran. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Suscribirse es la mejor manera de apoyar el canal y de no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Recuerden, el chisme siempre continúa.